Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Mire, tras casi 3 semanas de manifestaciones en Ottawa contra las medidas sanitarias, la policía de Canadá se desplegó en las calles para hacerle frente a este movimiento. La policía canadiense se desplegó en masa en la mañana del jueves en las calles de Ottawa, ocupadas desde hace casi 3 semanas por manifestantes contrarios a las medidas sanitarias. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se presentó ante la Cámara de los Comunes, luego de que invocó el lunes el recurso a la ley de emergencias en todo Canadá ante las manifestaciones. Algunos manifestantes llegaron a Ottawa para expresar su frustración y fatiga con las medidas de salud pública. Y ese es su derecho, como dije. Es un derecho que defenderemos en este país libre y democrático. Pero los bloqueos y ocupaciones ilegales no son protestas pacíficas. Tienen que parar. Unos 400 camiones todavía ocupan las calles del centro de Ottawa y muchos han quitado las llantas de sus vehículos para que sea difícil moverlos. Los camioneros comenzaron los bloqueos en protesta por la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para cruzar la frontera con Estados Unidos. Luego las movilizaciones se extendieron al conjunto de medidas sanitarias y ahora incluso manifestantes expresan su rechazo al gobierno de Trudeau. Las fuerzas de seguridad han levantado barricadas para proteger los edificios del Parlamento. La policía advirtió a los manifestantes que abandonaran la zona inmediatamente. Los bloqueos y ocupaciones son ilegales, son una amenaza para nuestra economía y nuestra relación con los socios comerciales. Son una amenaza para las cadenas de suministro y la disponibilidad de bienes esenciales como alimentos y medicinas. Y son una amenaza para la seguridad pública. El mandatario afirmó que no se está llamando al ejército y que tampoco se está limitando la libertad de expresión pacífica, pero sostiene que el objetivo de todas las medidas, incluidas las financieras previstas en la ley de emergencias, es hacer frente a la amenaza y controlar totalmente la situación. A continuación le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos. Sí, mira, es muy notorio que al final de la nota que acabamos de escuchar, el comentarista, el locutor dice, incluidas las medidas financieras. Este es el corazón del conflicto en este momento en Canadá. Estas medidas financieras que no fueran detalladas en la nota son de importancia central para el diálogo a nivel internacional entre todos aquellos que tienen algún nivel de oposición a las medidas tomadas por el tema de COVID alrededor del mundo. ¿Cuáles son las medidas financieras invocadas por Justin Trudeau ahora que ha declarado un estado de emergencia? Y hay que notar que también declara terroristas a los camioneros que están en Ottawa y en general a todos aquellos que contribuyeron a este movimiento de protesta. Bueno, las medidas financieras son la incautación de las cuentas bancarias. Ya lo hicieron con los líderes del movimiento, las cuentas bancarias normales más las cuentas bancarias cripto de plataformas de intercambio y por lo tanto se ha dado desde el día martes una espectacular corrida bancaria en Canadá que ha obligado a muchos de los bancos canadienses, uno, a tumbar sus operaciones en red, dos, a quedar extinta la posibilidad de retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos y cuatro, generar lo que podría llamarse corralitos al estilo canadiense, ya que las medidas de emergencia promulgadas por Justin Trudeau aseveran que le da el derecho a él a instruir a la banca canadiense el incautar las cuentas bancarias sin proceso judicial de toda aquella persona que haya donado dinero a el movimiento de los camioneros. Hay que recordar que en un primer impulso, en las primeras semanas del movimiento, los camioneros recabaron $10 millones a través de una plataforma de San Francisco, Estados Unidos, llamada GoFundMe. Dichos 10 millones fueron congelados por GoFundMe a petición del gobierno canadiense, diciendo que iba a destinar después ese dinero a las organizaciones no gubernamentales que GoFundMe considerara meritorias de recibir ese dinero. Fue tal el escándalo que
tuvo que retractarse y empezar a regresar el dinero a los donantes. Los camioneros establecieron otra plataforma para recibir donaciones en GoSendMe, así se llama la plataforma, la cual fue hackeada por Antifa y publicó los nombres de los donadores. Hay que entender que de los 10 millones de dólares del primer impulso, había no menos de 50,000 cuentas bancarias ligadas a dicha donación, la mayor parte de ellas canadienses, y de la segunda también, ya con nombres y direcciones y número de cuentas bancarias, había aproximadamente 30,000 donantes. Estos 30,000 donantes, con las listas ya en manos del gobierno canadiense, están marcadas para ser confiscadas por el gobierno canadiense, una vez más sin proceso judicial. Esto obviamente ha generado una crisis económica importantísima de la que se está hablando muy poco, ya que el sistema bancario canadiense en este momento está funcionando al 30% de su capacidad, puesto que obviamente sí ha habido una corrida financiera importante y digamos que sus niveles de liquidez se encuentran bajos. Ahora, por otro lado, es importante resaltar que hemos llegado en el Parlamento canadiense a ese momento en donde se va degradando los argumentos hasta que se llega al lugar en donde Justin Trudeau acusa a los conservadores de ser personas que se levantan a un lado del estandarte de la suástica. En otras palabras, los llamó nazis. Ante ese improperio, los miembros del Partido Conservador, también pertenecientes a la comunidad exiliada judía de la diáspora de la Segunda Guerra Mundial, se levantan y piden una disculpa al primer ministro diciendo que se les hace increíble que se rebaje el nivel del discurso a acusarlos a ellos, sobrevivientes del Holocausto, como gente que apoya a la suástica, y le piden que se disculpe, le exigen que se disculpe. Lo hacen en reiteradas ocasiones. En 3 ocasiones se levanta Justin Trudeau y no ofrece la disculpa. Luego llega un momento de un desorden. Ahí estamos viendo a una miembro del Partido Conservador judía pidiendo la disculpa, y después de 3 ocasiones en que Justin Trudeau no pide disculpas, se arma un periodo de receso. Justin Trudeau abandona el Parlamento, ya no regresa, no ofrece la disculpa. Entonces hemos llegado a ese nivel de discusión en Canadá, en donde básicamente el argumento de ambas partes es: todo aquel que está en desacuerdo conmigo es nazi. Y bueno, tenemos un paso ulterior en lo que va a ser esta rebatinga canadiense en la siguiente lámina que vamos a ver respecto a qué países han comprado más vacunas. Canadá ha comprado 11 vacunas por ciudadano y es la campeona en cuanto a el intentar imponer obligatoriamente la vacuna. Esto es muy importante porque la Fundación Trudeau, de la cual obviamente Justin Trudeau es miembro en este momento, es propietaria del 40% de las acciones de una farmacéutica llamada Acuitas. Acuitas es la propietaria de las patentes de las nanopartículas de lípidos que encapsulan el mRNA de Pfizer y Moderna. Por lo tanto, hay un interés fiduciario directo de la familia Trudeau en el bienestar financiero de las compañías farmacéuticas ligadas a Acuitas, puesto que Acuitas es básicamente la proveedora monopólica de estas nanopartículas de lípidos, se llama polietilenglicol. Entonces, digamos que estamos en este momento en el trampolín desde el punto de vista político, en donde los temperamentos canadienses van a ser puestos a prueba, porque hay un defecto de origen en la declaración de un estado de sitio declarando terroristas a los canadienses que se encuentran en la oposición. En Ottawa no hay un solo vidrio roto durante los
15, 20 días de la ocupación de los camioneros. Por otro lado, ha habido muchas amenazas de arrestos, ha habido muchos amagos de retirar los camiones. Sin embargo, el gobierno canadiense tiene un severo problema, puesto que llamando a las compañías especializadas de grúas que pueden retirar camiones que pesan entre 12 y 30 toneladas, las compañías de remolque se han rehusado a participar. Por lo tanto, en este momento el gobierno canadiense está amenazando a las compañías de remolque con confiscarles sus bienes para efectuar el remolque de los camiones de Ottawa por, vamos a decirlo, por fuerzas del orden. No sabemos si los policías estén capacitados para utilizar estas grúas. Entonces se ha ido bajando los escalones del discurso y en este momento, pues básicamente el Parlamento se encuentra en receso, no ha dado la aprobación todavía de la declaración del estado de emergencia, pero tampoco la ha retirado. Por lo tanto, Justin Trudeau tiene unos días más para seguir ejerciendo lo que es lo que se llama un gobierno por decreto. Esto es un gobierno de poder unipersonal concentrado en el primer ministro. En realidad es una situación muy tensa y la calidad y la cantidad de la cobertura de los medios internacionales a este problema ha sido muy baja, puesto que el impacto en el sistema bancario canadiense ha ido repercutiendo en todas las bolsas. En este momento las bolsas durante toda la semana han estado sufriendo descalabros en Londres, en Estados Unidos, en Japón, en Shanghái, y tienen todo que ver con lo que está sucediendo en este momento, que bueno, la gente canadiense está empezando a pensar de una manera defensiva, ya no confiando en su sistema bancario. Y una vez que golpeas la confianza en el sistema bancario, tardas mucho tiempo en recobrarla. Hay que recordar el corralito argentino que provocó una profunda herida social que hasta la fecha no ha sanado. Lo que está sucediendo en Canadá, Carlos, porque aquí el gobierno se está metiendo ya con el dinero de la población. Entonces, no es un hecho aún la ley de emergencia, el Parlamento lo tiene que aprobar. Sin embargo, ya se han confiscado varias cuentas bancarias de los manifestantes, que hay que decirlo, esta semana el gobierno canadiense pues anunciaba que la mayoría de los manifestantes antivacunas, antirrestricciones sanitarias, ya se habían retirado y los que quedaban era un grupo extremista que buscaban dar un golpe de Estado al gobierno de Justin Trudeau. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Quedan muchísimos temas pendientes, pero el lunes los podemos abordar, Carlos. Muchísimas gracias.